Bueno, aquí estamos tratando de poner la cámara en orden, viendo si está todo en orden un momentito. Aquí estamos entonces nuevamente, quienes hablan, doctor Osvaldo Marino, pastor y psicólogo clínico, en este capítulo 3 de Romanos. Vamos a estar trabajando, déjeme correr esto a la próxima pantalla, un segundito, ahí está. Vamos a estar trabajando entonces hoy, luego que hemos trabajado ya capítulo 1 de Romanos, 2 de Romanos, ahora es capítulo 3. Y me ha complacido mucho trabajar este libro de Romanos, porque es algo de tremenda importancia para nuestra fe. Entonces es por eso que permítame hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, el capítulo 1, capítulo 2, y luego vamos a entrar directamente a la epístola de San Pablo a los romanos. En los primeros dos capítulos de la epístola a los romanos, el apóstol desarrolla un argumento magistral con el propósito de mostrar que toda la humanidad está bajo pecado y por tanto necesita la justicia de Dios. Por ejemplo, de Romanos 1, 18 al 32, se centra en la culpabilidad de los gentiles. Pablo demuestra cómo los pueblos que no recibieron la ley escrita han rechazado el conocimiento de Dios que normalmente se manifiesta en la creación. En su necedad, dice Pablo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por ídolos y fueron entregados a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. La ira de Dios entonces se va a rebelar contra toda impiedad y maldad. En Romanos capítulo 2 dirige ya la atención ahora a los judíos, quienes, aunque poseían la ley y se jactaban de su relación con Dios, también eran culpables porque no cumplían lo que predicaban. Pablo expone la hipocresía de juzgar a otros cuando uno mismo está practicando eso, el pecado. Además, declara que la verdadera circuncisión es la del corazón y no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, en el espíritu. Entonces, ambos capítulos tienen como objetivo derribar toda pretensión de justicia propia, ya sea basada en la moralidad, el conocimiento, la religión o la herencia cultural. Pablo está construyendo un caso bien sólido. Tanto judíos como gentiles, o sea, todos los demás, son culpables ante Dios. Y entonces en Romanos 3 comienza enfrentando preguntas naturales que surgirán después en los capítulos anteriores, como por ejemplo, ¿tiene alguna ventaja el ser judío? ¿Es injusto Dios al castigar a quien le da gloria, pero está en pecado? Pablo responde con firmeza, Dios sigue siendo justo y todos los seres humanos son responsables ante Él. Y vamos a ver que a partir del versículo 9, Pablo declara con contundencia que todos están bajo pecado. Utiliza una serie de citas del Antiguo Testamento para demostrar que no hay justo, ni siquiera uno. Justo es una palabra que declara a la persona como absolutamente recto y sin necesidad de ser juzgado. Y luego vamos a ver que a partir del versículo 21, el tono del capítulo cambia porque entra en escena el Evangelio. Pablo va a presentar la justicia de Dios que no se basa en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Jesucristo. Aquí introduce la doctrina central de toda la carta, la justificación por la fe, sin las obras de la ley, como el único medio para ser aceptado por Dios.
En síntesis, el propósito de Romanos 3, vamos a ver que es uno en donde hay una acusación universal del pecado y abre la exposición de la justificación por la fe. O sea, parece ser que está ahí, un segundito, vamos a tratar de ponerlo un poquito mejor. Ahí está. Romanos 3 entonces va a preparar el terreno para que el lector, consciente de su pecado, vea su necesidad de salvación y mire únicamente a Cristo como el medio provisto por Dios para ser justificado. Vamos a mirar ya entonces la primera parte. Este capítulo se divide en 3 partes. Vamos a ver la primera parte del versículo 1 al 8, comenzando con el versículo 1, y vamos a leer los versículos y vamos a tratar de expander un poco el significado de cada versículo. Y Pablo dice, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Cuando él comienza con esta pregunta retórica, obviamente está retomando el hilo de los capítulos anteriores, donde había argumentado que ni el judío ni el gentil, todos los demás, son justos por sí, son rectos, son justos por sí mismos. Si la ley y la circuncisión no salvan, ¿cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Para qué? ¿Cuál es la significación del pueblo escogido de Dios? Y entonces él dice ahora, mucho, hay una ventaja. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Él pone una respuesta enfática, mucho, en todas formas. La principal ventaja, y de la cual se derivan muchas otras, con esto que está diciendo en el versículo 2, es que a los judíos se le confiaron las sagradas escrituras con la revelación divina. Este es un privilegio inmenso, ya que poseían la ley y las promesas y el conocimiento del único Dios verdadero. Y en esto tenemos que entender que en aquel tiempo las personas de aquellos años, ellos hacían estatuas de todo tipo y adoraban dioses de todo tipo. Y Pablo viene y les dice, hay un solo Dios que es el creador del universo. Y entonces, bajo esta premisa, obviamente, él llevó muchos enemigos, pero él no se cansaba en enfatizarlo y es más, predicando el Evangelio. En el versículo 3, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces, aquí Pablo surge una pregunta lógica. Si algunos judíos no creyeron, ¿significa eso que la fidelidad de Dios hacia su pacto, porque Dios había elaborado un pacto desde Abraham en adelante con ese pueblo, ¿verdad? Y su pacto es anulada? ¿La infidelidad humana puede invalidar la verdad y el propósito de Dios? La respuesta es muy clara en el próximo versículo. Y él dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo responde con vehemencia, de ninguna manera. La infidelidad del hombre nunca puede anular la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel a su carácter y sus promesas, incluso cuando el hombre falla. La cita, como muchas otras que vamos a ver en un momento, proviene del Salmo 51, enfatizando que Dios es justo en todos sus juicios y que su verdad prevalece sobre toda mentira humana. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y acá él dice, hablo como hombre. Una nueva objeción se plantea. Si la injusticia humana sirve para mostrar la justicia de Dios cuando castiga, ¿es Dios injusto al castigar a los pecadores, ya que de alguna manera su justicia se magnifica a través del pecado? Pablo aclara que habla desde una perspectiva humana, anticipando una posible mala interpretación. Cuando hablamos del castigo de Dios tenemos que pensar
que no es que tira rayos, centellas o mata gente. El castigo de Dios es directamente correr su bendición de sobre las personas. Es como que pone si estamos debajo de la bendición de Dios, todos aquellos que tenemos fe, que amamos a Dios, y Dios bendice y derrama su bendición. El castigo de Dios es ponerle como una sombrilla y no le llega la bendición. Ese es el castigo de Dios. Dios no puede castigar de ninguna otra manera. En ninguna, porque Dios es amor, obviamente. Y acá en el versículo 6, él dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios juzga, y porque juzga es que Él quita su favor sobre la gente. Nuevamente la respuesta es un rotundo en ninguna manera. Si Dios fuera injusto al castigar el pecado, porque el pecado, irónicamente, resalta su justicia, entonces ¿cómo podría juzgar al mundo? Porque después de todo, la justicia de Dios en el juicio es la base de toda moralidad y orden divino. ¿Verdad? Piense un poquitito esto, cómo Dios castiga. La bendición de Dios se corre de lado y quedamos expuestos a todo lo malo que existe en el mundo, ¿verdad? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, si por mi pecado, ¿verdad? La verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Esta es una extensión de la objeción anterior. Si mi pecado, mi mentira, hace que la verdad de Dios se manifieste más gloriosamente, ¿por qué debería ser juzgado por ello? Parecería que mi pecado, en lugar de ser condenable, contribuiría a la gloria de Dios. No, todo lo contrario, porque se ve la gloria de Dios sobre aquel que ha sido juzgado y encontrado pecador. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los tales es justa. Pablo desenmascara la lógica perversa de esta objeción, la idea que el fin justifica los medios. O hagamos males para que vengan bienes. Es una distorsión calumniosa de su evangelio. Esto ha sido mal interpretado, porque hay gente que enseña o cree que una justa condenación es esto. Es una doctrina peligrosa y contraria a la santidad de Dios. Y en aquellos tiempos había gente que predicaba eso. Decían, si Dios nos salva, no importando lo que hagamos, entonces vivamos libremente. Y aquí quiero compartir un testimonio de... ustedes saben que yo soy psicólogo clínico, he sido bivocacional toda mi carrera, tan pastor y psicólogo al mismo tiempo. Y recuerdo en una oportunidad que un consultante creyente que estaba cometiendo adulterio me dijo que Dios le había dado un permiso especial porque Dios conocía cuán miserable era su vida con su esposa. ¿Qué les parece esta actitud? Por allí algunos seguramente ya están escribiendo alguna cosa. Creo que tendríamos que evaluar. Y ese estilo de pensamiento, recuerdo en los 90, había una iglesia aquí en Miami que predicaba esto, que era una especie de salvo siempre salvo. Obviamente los salvos, los que somos salvos, vamos a ser siempre salvos, pero el problema es que si aplicamos la idea de que esto va a ser permanente y que Dios no le interesa el estilo de vida que vivamos, entonces eso es peligroso. Y esta iglesia, lamentablemente, enseñaba eso. Y bueno, hubo una cantidad de cosas muy extrañas, raras, que se llevaron a cabo y preferiblemente dejarlo en el altar del Señor. Es importante, mis hermanos, mis hermanas, que evaluemos nuestras vidas, cómo es que somos justificados.
cómo es que vivimos nuestra vida. ¿Buscamos vivir en santidad o vivimos en el mundo, dirigido nuestras acciones, nuestros pensamientos, igual como se maneja el mundo? ¿Honramos a Dios con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos? Vayamos al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ok, él está hablando como judío. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Somos mejores que ellos como judío cristiano, en este caso, ¿verdad? Después de toda esta discusión, Pablo vuelve a una pregunta central. ¿Son los judíos con todas sus ventajas moralmente superiores a los gentiles? Pablo ha demostrado en los capítulos anteriores que tanto judíos como gentiles están bajo la misma condición de pecado y condenación. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Este es un texto muy famoso, muy conocido, y es la abreviación de varios textos que aparecen en el Antiguo Testamento para demostrar la depravación universal. La primera y más impactante idea que nos provee Pablo en este texto es que no hay nadie justo, no existe una sola persona. Esto derriba cualquier pretensión de justicia propia. Entonces, a partir de aquí hay una cantidad de versículos que él extrae del Antiguo Testamento y lo pone aquí para demostrar su tesis de que no hay justo, no hay nadie, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto lo dice porque la humanidad ha perdido el deseo y la capacidad de buscar sinceramente a Dios por su propia cuenta. La humanidad en su estado natural carece de verdadera comprensión espiritual y no busca genuinamente a Dios. Esta es una profunda declaración sobre la depravación humana y su alejamiento de su Creador. Todos se desviaron a una. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Una declaración tremenda de la corrupción total del ser humano, nos dice Pablo. La humanidad se ha desviado del camino de Dios, volviéndose inútil para los propósitos de Dios. No hay nadie que por sí mismo haga el bien en el sentido absoluto y moral que Dios requiere. El versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Fuerte, ¿no es cierto? El pecado afecta el habla a través de mentiras, engaños, malicia. La boca refleja el estado del corazón. Y Pablo está utilizando metáforas vívidas para describir la corrupción del alma humana. La garganta es como un sepulcro que exhala podredumbre. La lengua se usa para el engaño y las palabras son tan destructivas como el veneno de una serpiente. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Continúa la descripción del lenguaje corrupto. La boca humana no solo engaña, sino que también profiere maldiciones y amargura, reflejando un corazón lleno de malicia y resentimiento. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tremendo, ¿verdad? La violencia caracteriza la conducta humana. La maldad se extiende a las acciones violentas y destructivas y hay una prontitud para hacer daño y derramar sangre inocente. Hay guerras en estos momentos en varias partes de este planeta y es tan terrible, tan horrible que siga existiendo este tipo de conducta humana, de tremendo egocentrismo almático, carnal, que empuja a hombres y mujeres a guerrear en contra de otros hombres y mujeres. Eso es terrible, es ridículo que siga sucediendo esto, pero pasa. 16. Quebranto y desaventura hay en sus caminos. Los caminos del hombre sin Dios llevan al dolor y la destrucción. El camino que sigue la humanidad sin Dios está marcado por la destrucción y la miseria. Y muchos de aquellos que están guerreando hoy en los frentes de batalla que no se acuerdan de Dios, o que dicen que esto es de Dios, o que
adoran y alaban a Dios y mandan soldados al frente de batalla. 17. Y no conocieron camino de paz. Una humanidad en conflicto, sin verdadera reconciliación, existe hoy como cuando Pablo escribía esta carta. La ausencia de paz es una consecuencia directa de la separación de Dios, del ser humano. El ser humano no lo conoce, no lo entiende, no lo acepta. Dios es amor. Y quien está cerca de Dios jamás pensaría en hacer guerra. La humanidad en su pecado no conoce ni busca el verdadero camino hacia la paz. Claro que se busca la paz, pero se busca mal. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Pablo, en el versículo 18. La raíz de todo pecado, la ausencia de reverencia hacia Dios. Esta es la raíz de toda maldad. La falta de un temor reverente a Dios es lo que permite que el pecado florezca. Cuando no hay respeto por la santidad y la autoridad de Dios, no hay freno para el mal. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo acá está diciéndonos, la ley condena al hombre y muestra que nadie puede justificarse por sí mismo. Y Pablo concluye sus argumentos usando el Antiguo Testamento sobre la universalidad del pecado aquí, y poniendo que la ley de Moisés no es solo para los judíos, sino que por su naturaleza revela el pecado de toda la humanidad. Su propósito es silenciar cualquier autojustificación y mostrar que toda la humanidad, sin excepción, está bajo el juicio y la condenación de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no salva, sino que sirve para revelar el pecado, muestra el pecado. Aquí se establece un principio fundamental de la justificación, o sea, ser declarado justo ante Dios. No se logra por cumplir las obras de la ley. La ley no salva, más bien su función principal, dice Pablo, es hacer evidente el pecado. Es como un espejo que revela las manchas, pero no las quita. Entonces, este grupo de versículos hasta acá nos haría pensar en esta verdad universal. ¿Es real que no hay justo, ni aun uno? Únicamente la justicia está en aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Tú y yo lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe. Algo que podríamos hacer es decirle a Dios que nos muestre con el área de nuestra vida donde estamos actuando con orgullo o autosuficiencia, para de esa manera reconocer nuestra diaria necesidad de la gracia de Dios. Y que no nos quite de debajo de esa lluvia de bendición que cae sobre nuestras vidas todo el tiempo. Vamos al próximo grupo de versículos. Finalmente, comenzamos con el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Atención, en el Antiguo Testamento ya existía el Evangelio. El Evangelio no aparece solamente con Jesús. Cuando leemos Isaías 53, eso prácticamente es un evangelio completo. Pero Pablo aquí va a empezar a introducir el evangelio. Va a hablar de justicia divina revelada, aparte de las obras de la ley, confirmada por las Escrituras, en donde ustedes saben que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Y entonces, a pesar de la incapacidad de la ley para justificar, la justicia de Dios ahora se ha manifestado de una nueva manera, aparte de la ley. Esta justicia no es una invención nueva, sino que ya estaba predicha y confirmada en las Escrituras. Él dice, en la ley y los profetas. Versículo 22.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Esto, Pablo dice, la justificación viene por la fe en Jesucristo, sin distinción entre judíos y gentiles. En este contexto que significa estar justificado, es que nos hemos puesto cuenta con Dios. Muchas veces no se entiende esta palabra justificación porque como es un término legal y la forma en que se aplica, muchas veces justicia es una cosa, justificación es otra, pero la palabra justificación es hacer recto, poner a cuenta con Dios. En inglés es righteousness, o sea, la capacidad de hacer derecho, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la capacidad de estar derecho delante de Dios y no ser consumido, como dice el texto de las Escrituras? Es aquel que resuelve sus diferencias y asuntos pendientes y recibe paz porque Dios lo acepta a través no de ningún mérito humano, sino porque ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta provisión es para todos los que creen, para todos los que han aceptado a Jesús en sus vidas, para todos los que han nacido de nuevo, sin distinción entre judío o gentil. Y recuerde, la palabra gentil significa todos los demás, porque no hay diferencia en cuanto a la condición de pecadores. Conforme lo que nos habla en capítulo 1 y capítulo 2, todos están bajo pecado. Versículo 23, y lo vuelve a repetir. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo muy conocido. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede cumplir el estándar de la gloria divina. Este versículo es clave y resume la condición humana. Todos, judíos, gentiles, tú, yo, hemos pecado. La consecuencia del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Es decir, caer por debajo del estándar perfecto que Dios tiene para ti y para mí y para el ser humano. Y de esa manera se pierde la comunión y el favor divino. Versículo 24. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, puestos a cuenta con Dios. Esto es lo importante de esta palabra. Justificado significa puestos a cuenta con Dios, puestos a cuenta con Dios. O sea que ya está, ya las cuentas han sido pagadas, puestos a cuenta. Cuando alguien adeuda algo, ¿verdad? Va y lo paga, se puso a cuenta, ya no debe nada. La salvación es un regalo de gracia, no por mérito, no porque hemos pagado nosotros, es por medio del sacrificio redentor de Jesucristo. Frente a la universalidad del pecado, se presenta la universalidad de la provisión divina, la justificación. Él nos justifica. ¿Cómo no ibas a hacer todo lo que hiciste? Oh, pecador, estás en el mundo, estás empujado por tantas corrientes emocionales, estás empujado por tanta gente. Tuviste que pecar, está bien, ¿ok? Lamentablemente en el planeta entiendo que no hay ninguno justo. Entonces voy a entregar a mi hijo, porque la justificación es un regalo, es un acto de la gracia de Dios y es absolutamente gratuito. No se gana, sino que se recibe. Se logra mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa comprar, ¿ok? Cuando estaban los esclavos en el mercado, venía fulano y decía, deme aquel, voy a redimir a aquel. Sacaba la billetera y pagaba lo que fuera necesario y redimía a ese esclavo y se lo llevaba. Implica ser liberado del cautiverio, del pecado y del castigo correspondiente a través de un precio pagado. Siendo justificados, versículo 24 que leímos recién, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la compra o sea, compró mi vida a través de su sacrificio. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. O sea, Dios ofreció a Cristo como sacrificio expiatorio. O sea que yo merecía la muerte por todas las barbaridades que hice en mi vida antes de Cristo. Lo mismo que tú. Es más, hasta he conocido gente que no hizo ningún tipo de barbaridad, pero igual de la misma forma sentía que era pecador y que necesitaba de la gracia de Dios para ser salvo. Y la palabra eso, sacrificio expiatorio, significa en vez de, no voy yo a la muerte, sino que Él va a la muerte para darme a mí liberación. Así satisface su justicia y su paciencia, porque Dios ha sido paciente contigo, conmigo. Dios mismo estableció a Jesús como la propiciación. En griego esta palabra hilasterion se refiere al lugar donde la ira de Dios es satisfecha y la reconciliación es posible. La propiciación se logra por medio de la fe en su sangre. Esto tiene sentido, obviamente, si se entiende que Dios había instaurado en el Antiguo Testamento varios tipos de sacrificios de sangre. Estaba la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión o la culpa. Cada una de estas ofrendas debía llevar sangre y sin la sangre no había remisión de pecado. O sea que venía Juanito y decía, bueno, yo traigo estas ovejas y esto me cuesta a mí porque yo pudiera vender la oveja por tanto dinero, pero no importa, lo doy porque he pecado y es a través de la sangre que yo recibo liberación de mis transgresiones. Todo debe ser purificado según la ley con sangre, dice Hebreos 9:22. Todo debe ser purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre nadie puede ser perdonado. Entonces, con ese telón de fondo de que cómo era que en el Antiguo Testamento la gente podía recibir el perdón y la gracia de Dios, es que llega Jesús y ahora es el mejor sacrificio. Ya no era necesario, como dice Hebreos, las ovejas o los machos cabríos, no, ya no era necesario porque Él, como hombre, era el sacrificio perfecto. 26. Y esto fue con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquí Dios es justo al castigar el pecado en Cristo. O sea que ese sacrificio era necesario conforme a cómo se habían establecido, que era que se perdonaban los pecados. Y al mismo tiempo justifica a los que creen en Él. O sea, Él puso a la oveja sin mancha, ¿verdad? Y a los que creen en Él quedan libres de condenación. El propósito de la cruz es doble. Primero, manifestar la justicia de Dios en el presente. Dios es justo al castigar el pecado. Segundo, Él es justo y al mismo tiempo es el justificador de aquellos que tienen fe en ese acto y en ese hombre, Jesús, nuestro Salvador. Esto resuelve el dilema. Dios puede ser justo castigando el pecado en Cristo y a la vez perdonar a los pecadores que creen sin comprometer su carácter, ¿verdad? Cuando pensamos en estos pasajes, en estos versículos, ¿qué significaría para ti que Dios te justifique gratuitamente por su gracia? Hoy, ahora, en este momento. Acepta
y te dice, no peques más, como le dijo a la Magdalena. Qué maravilla, ¿verdad? Te lo dijo a ti, me lo dijo a mí. Dios en su amor por nosotros nos declara justos porque nos encontramos en Cristo. O sea, nos declara rectos, nos declara sin pecado porque estamos en Él. Pero eso hace que nosotros querramos comenzar a vivir una vida absolutamente en santidad. Porque si Él me declara justo, si Él me declara sin pecado, porque acepté a Cristo, más y más estoy deseando buscar la santidad. Más allá de producir en nosotros un agradecimiento diario a Dios por habernos ofrecido una salvación que jamás hubiéramos alcanzado por nuestros propios medios. Vamos a leer el versículo 27 y ya ir terminando la enseñanza sobre la epístola de Romanos 3. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por lo cual la ley es por la cual, la ley o por las obras. No, sino por la ley de la fe. No hay lugar para el orgullo humano. Tú no te salvas, yo no me salvo, nadie se salva, Dios nos salva. Entonces la salvación es por fe y no por logros. Aunque luego también en Santiago él va a hablar, ¿dónde está tu fe sin obras? Yo te muestro mi fe a través de las obras. O sea, no es que se cancelan absolutamente todas las obras, se debe seguir llevando a cabo obras. Pero la fe debe venir primero y primar sobre todas las cosas. Si la justificación es por gracia y por fe, ¿dónde queda el orgullo humano o la jactancia sobre obras, sobre la forma que yo vivo, la forma de lo que hago, o las cosas que yo hago a favor de los demás? Queda completamente excluida. Nadie puede gloriarse en sus propios méritos, porque la ley excluye la jactancia, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Se excluye la jactancia, es decir, que la justificación se obtiene solo a través de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Esta es la gran tesis paulina. La justificación viene por la fe, no por las obras. Esta será la gran conclusión de Pablo. La justificación del hombre es solo por fe y no por las obras que provienen de la ley. Las obras son importantes, pero no son el medio para obtener la salvación. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es universal, no exclusivo de un pueblo. Si la justificación es por fe para todos, entonces la implicación es clara. Dios no es solo el Dios de un pueblo particular, los judíos, sino que es el Dios universal, es el creador y redentor de todos aquellos que se acerquen a Él, sean judíos, sean gentiles, sean maometanos, no importa. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, vamos a mirar, que son justificados de la misma manera, por fe. La unicidad de Dios refuerza la idea de que su plan de salvación es único y universal. Él justificará a los judíos de la circuncisión por la fe, solamente por la fe, y no porque están circuncidados o porque hacen rituales judaicos. Y a los gentiles, aquellos que no tienen circuncisión, también los va a justificar, pero por medio de la fe. No hay un camino de salvación para un grupo y otro para el otro. Esto nos demuestra la necesidad de predicar el Evangelio a todos los que aún no se han entregado a Cristo. La gran comisión, ¿verdad? Esto es lo que Jesús nos llamó a llamar a todos aquellos que no le conocen a que lo conozcan. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera.
sino que confirmamos la ley, dice Pablo. La fe no anula la ley, más bien la cumple en su propósito al llevarnos a Cristo. Aquí Pablo aborda una posible preocupación. ¿Significa la justificación por fe que la ley de Dios es anulada o se vuelve irrelevante? Su respuesta es contundente. En ninguna manera. La fe no invalida la ley, al contrario, la confirma. La ley es santa y justa, y la fe en Cristo demuestra que la ley se cumplió en Él y que su propósito, revelar el pecado y conducirnos a Cristo, se ha logrado. Entonces, ¿has sentido alguna vez orgullo espiritual al comparar tu vida con otra persona? Y miras al otro y dices, oh, ese así, oh, esa asá. Atención. Lo que tienes, lo tienes porque Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Y el fruto del Espíritu Santo es humildad, entre otras cosas. Pudiéramos entonces afirmar en nuestro corazón que la fe es el único camino que nos lleva a Cristo y que nos lleva a salvación. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen rápido de este capítulo, diríamos que el capítulo 3 de Romanos es una pieza central en la teología de Pablo, donde aborda la universalidad del pecado y la justificación por la fe en Jesucristo. Pablo comienza resolviendo la pregunta sobre la ventaja de ser judío, afirmando que su principal privilegio fue haber recibido los oráculos de Dios, o sea, las respuestas que Dios había dado en el Antiguo Testamento sobre quién era Él y lo que quería de su pueblo. Sin embargo, aclara que la incredulidad de algunos judíos no anulaba la fidelidad de Dios. Disipa cualquier idea de que la injusticia humana glorifique a Dios de tal manera que el castigo sea injusto, enfatizando que Dios es justo, al juzgar al mundo. La parte central del capítulo es la demostración de que tanto judíos como gentiles están bajo el dominio del pecado. A través de una serie de citas del Antiguo Testamento, como hemos visto del versículo 9 al 18, Pablo establece que no hay justo ni aún uno. La conclusión es que la ley no puede justificar a nadie. Su propósito es más bien revelar el pecado. Y finalmente, Pablo introduce la gloriosa solución de Dios. La justicia de Dios se manifiesta ahora, aparte de la ley, por medio de la fe en Jesucristo, el precioso y glorioso Evangelio. Esta justicia es para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. La justificación es un regalo gratuito por la gracia de Dios, a través de la redención que se encuentra en Cristo Jesús, quien fue puesto por Dios como propiciación, palabra que significa satisfacción de la ira divina, mediante su sacrificio en la cruz. Sin sangre no hay absolución, no hay perdón de pecados. Esta forma de justificación excluye toda jactancia humana. Nadie se salva por lo que hace, porque no es por lo que hacemos, sino que es por lo que hemos aceptado en nuestro corazón. Pablo concluye que vamos a ser únicamente justificados por fe y sin las obras de la ley, lo que confirma que Dios es el Dios de judíos y gentiles por igual, justificando a ambos por la misma fe. Lejos de invalidarse la ley, la fe en realidad queda confirmada, demostrando su propósito y cumplimiento en Cristo. O sea que, en otras palabras, este capítulo establece que toda la humanidad es pecadora e incapaz de justificarse a sí mismo por obras, pero Dios, en su justicia y gracia, ha provisto un camino de salvación universal a través de la fe en Jesucristo. Amén. Capítulo 3. Y esto ha sido todo, mis queridos hermanos, por el día de hoy. Quien les habla, doctor Osvaldo Marino, les invita
a que se lleguen a cristiano.com o doxa.edu. Cualquiera de los dos les lleva a, si quieren compartir, si quieren traer algún comentario, alguna pregunta, a pie de página en cristiano.com encuentran un lugar donde se puede chatear, donde se puede dejar preguntas, comentarios, tanto sobre Romanos o también sobre el seminario que tengo el gran privilegio de dirigir, Doxa International University, donde hemos llevado a cabo, hemos graduado ya más de 8.000 alumnos en 40 años de trayectoria ininterrumpida. Entonces, mis queridos hermanos, espero verlos el próximo martes. El próximo martes vamos a seguir y ahora con Romanos capítulo 4. Ha sido mi privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. Pido al Señor todas las bendiciones del mundo sobre sus vidas, sus familias y sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús.